Bueno, buenas tardes mis guerreros y estrategas, bienvenidos a su podcast Batallas y Negocios, donde las batallas antiguas inspiran victorias modernas. Yo soy Diego García como siempre y estoy hoy en día solo porque mi compañera de batalla habitual, Penélope, pues tuvo algunos temas personales por lo cual no me pudo acompañar el día de hoy, ¿no? Pero a reserva de que no está Penélope, el día de hoy tenemos una invitada especial, la profesora Giulia Moretti, que se va a unir desde Roma con nosotros. Es profesora de historia y agradezco muchísimo que nos haya acompañado el día de hoy. Giulia, ¿cómo estás? Hola Diego, es un gusto verte y volver a saludarte de nuevo, y espero no sea la última vez que me invitas. La propuesta del podcast me parece sumamente interesante porque efectivamente la guerra moderna son los negocios y las estrategias del pasado pueden ser de suma importancia para librar problemas del presente. Aunado a eso, el tema de hoy me parece muy retador. China en la era de los tres reinos. Muy poca gente domina ese tema en este lado del mundo, me refiero a Occidente, y me parece muy valiente de nuestra parte atacar un tema tan poco popular. ¿Te parece si empezamos por dar un poco de contexto, mi comandante? Por supuesto que sí, Giulia, es un tema muy complicado. La mayoría de nosotros, pues lo poquito que sabemos de historia es historia occidental, Imperio Romano, tenemos las cruzadas, griegos, que es lo que a la gente más le gusta leer. Sin embargo, hay una parte del mundo más allá, como siempre digo, del Danubio, donde florecieron imperios y civilizaciones muy importantes, como es la civilización que vamos a tocar el día de hoy, que es China. China como imperio nos lo podemos imaginar a partir de el emperador, el famosísimo emperador dragón, el emperador Qin Shi Huang, que fue el primer emperador de China. Fue quien unificó China y fue la primera unificación de China. Por muchos considerado un tirano y por otros no. Yo siempre he hecho mucho énfasis en que, bueno, para unificar tierras y para crear imperios se requiere gente con cierto carácter muy especial y por algunos pueden llegar a ser considerados tiranos y por otros héroes, como es el caso en México particularmente de Porfirio Díaz. En China podemos hablar de Qin Shi Huang. Anterior a Qin Shi Huang, China estaba dividido en 7 reinos guerreros y Qin Shi Huang unifica todos esos reinos. Desgraciadamente, estamos hablando del año más o menos 200 antes de Cristo. Desgraciadamente, la dinastía Qi dura solamente 2 generaciones porque a su hijo lo derrotan las tropas de la dinastía Han, que es la dinastía que vamos a tocar el día de hoy, la dinastía Han. Vamos a irnos más o menos al año 200 después de Cristo para la batalla del día de hoy. Hoy quiero compartir con ustedes una batalla bien interesante que va a ser la batalla de Chibi, 200 años después de Cristo. La dinastía Han está en su debacle, en sus últimos años. Fueron 400 años de opulencia y de reinar por parte de la dinastía Han y estamos en los últimos respiros de la dinastía Han. En medio de este contexto tan turbulento, como siempre en todos los países, surgen líderes y surgen señores de la guerra. En el caso de China, particularmente en estos años, surgen varios comandantes importantes. Hoy me quiero concentrar solamente en 3. Vamos a hablar de probablemente el señor más poderoso de la guerra de esa época, que era el primer ministro, el general Cao Cao o el general Cao Cao, porque en chino se pronuncia Cao Cao, se escribe Cao Cao en español. El señor Liu Bei, que Liu Bei podemos considerarlo como el último descendiente de la dinastía Han, y Sun Jian, el tigre de Wu,
que estaba al sur. Cao Cao se encontraba en el norte de China, Liu Bei en el suroeste, y en el sureste, más al sur, estaba Sun Jian. Cada uno representaba un reino. Cao Cao representaba el reino de Wei, Liu Bei el reino de Shu y Sun Jian el reino de Wu. Y este periodo de la historia en China es conocido como la era de los tres reinos. Como siempre hago alguna recomendación, esta vez me toca recomendarles un libro que se llama El romance de los tres reinos, que es donde viene ejemplificada mucha parte de esta era de China. Extraordinario libro, no es fácil de conseguir, lo consiguen en Amazon si lo quieren conseguir, mis queridos guerreros y estrategas. Y por otro lado, una película extraordinaria de John Woo, que es El acantilado rojo, Red Cliff, película extraordinaria que habla específicamente de este periodo y hace mucho énfasis en la batalla de Chibi con datos muy precisos. Obviamente novelizada y romantizada. Bueno, una vez que tenemos entendido, ¿no? Quiénes son las tres facciones, hay que entender las diferentes visiones de cada uno de estos líderes. Empezamos por Cao Cao. Cao Cao es el primer ministro, el hombre más poderoso de China, porque el emperador era un niño. Entonces él toma el control. La historia de Cao Cao es una historia muy interesante porque fue un señor de la guerra que rescató China en un momento complicado de otro primer ministro que había sido un tirano, que se llamaba Dong Zhuo o Dong Zhuo. Y al pasar del tiempo, Cao Cao se convierte en ese tirano, comprobando tal vez la teoría de que el poder corrompe aún al más fuerte. La visión de Cao Cao, una visión de unificación de China, muy válida, pero a través de la fuerza y de arrasar todos los otros estados. Por otro lado tenemos al señor, bueno, tenía el ejército más grande, el ejército imperial, le pertenecía a él, y tenía muy buenos generales a su mando. Ahora vamos con el señor Sun Jian, el tigre de Jiangdong, el tigre del sur. El señor Sun Jian tiene dos hijos, Sun Ce y Sun Qian o Sun Quan. Ellos son la familia más preponderante y más poderosa al sur de China, y él basa su reclamo al trono en que él era la persona que tenía el emblema real, que en China eso significa que eres el dueño del poder. Y por último tenemos la visión que para mi gusto es la más noble, aunque no siempre es la que gana la batalla, del señor Liu Bei. El señor Liu Bei lo que quería era sostener o mantener a la dinastía Han en el poder, pero él realmente luchaba por el pueblo, por los civiles, porque no hubiera abusos. Y esta manera de pensar le ganó mucha popularidad entre la gente, y generales de muchísimo renombre como Wang Yu, Zhang Fei, Zhao Yun, que lo traigo tatuado también en el brazo, se unieron a sus filas y a su causa. Para que se den una idea de quiénes son estos cuates, mi esposa y yo estuvimos en China en nuestra luna de miel. Wang Yu es considerado como el rey o el dios, perdónenme, no el rey, el dios de la guerra en China. En las casas tienen estatuitas de Wang Yu representando al dios de la guerra, ¿no? Entonces estas son las tres visiones que tenemos de los tres líderes diferentes, y los ejércitos tendrían que luchar por estas tres visiones. Me parece muy importante destacar las diferentes visiones de cada uno de los líderes de los tres reinos. Y como tú siempre mencionas, comandante, la visión del líder y el propósito del ejército son de vital importancia para el desarrollo. Me resulta muy interesante cómo el carisma del líder de la facción de Shu, Liu Bei, atrajo tantos comandantes de alto nivel a sus filas y la lealtad que le tenían era ciega. ¿Cómo consideras tú que es el balance correcto para liderar las tropas? Bueno, Julia, me parece una pregunta muy interesante. Hemos hablado durante todos estos podcasts de liderazgo,
pero el balance de liderazgo de cada uno de los líderes de los que hemos hablado es totalmente diferente. Cuando pensamos, por ejemplo, en líderes más hacia acá, ¿no? Hitler, podemos pensar en Hitler, es un líder más contemporáneo. Pues Hitler era un líder que tenía una capacidad de habla espectacular, tenía una capacidad de enaltecer a la gente. Bueno, Alemania venía de ser aplastada en la Primera Guerra Mundial y después del Tratado de Versalles le habían quitado muchos derechos como país. Y entonces Hitler sabe perfectamente bien cómo aprovechar esos puntos. No es un gran guerrero, tuvo una participación bastante regular en la Primera Guerra Mundial y no es para nada el cuate que va al frente de las tropas. Pudiéramos hablar de Alejandro Magno, que hablamos también ya de él, y Alejandro Magno es para mí el líder por excelencia, al frente de las tropas, con una capacidad brutal de hablar, con un sueño y una visión muy clara que podía transmitirle a sus tropas. Efectivamente, el liderazgo tiene muchas maneras de ser. Sin embargo, coincido, el respeto y la admiración no duran demasiado si no hay resultados. La parte de resultados es brutalmente importante cuando hablamos de liderazgo. En este caso, las tropas de ambos ejércitos venían liderados por comandantes que tenían amplia experiencia en batalla. Bueno, ni hablar del ejército imperial que venía liderado por Cao Cao o Cao Cao. Este cuate venía prácticamente invicto. No podemos decir lo mismo de las tropas de Liu Bei. Sin embargo, los comandantes que se fueron uniendo a él eran comandantes que venían de otras facciones guerreras que tenían muchísimo éxito, como Wang Yu, como Zhang Fei, como Cao Jun, Macao. Eran todos comandantes súper experimentados que al sus facciones ser derrotadas por el ejército imperial fueron uniéndose a Liu Bei. Coincido totalmente con tu visión de liderazgo. Me parece vital que las tropas tengan una mezcla de sentimientos por su líder, respeto, admiración, y una gota de miedo no hace mal tampoco. Cuando pensamos en los grandes líderes del pasado, todos han tenido una personalidad tremendamente carismática, personas que supieron arrastrar ríos de gente por una visión, pero el hechizo dura poco si se carece de resultados. La mayoría de las grandes batallas que he visto narradas en tu podcast son de ejércitos que, a pesar de desventajas numéricas, hacen gala de inteligencia y propósito para ganar la batalla. En la batalla de Chibi no es la excepción. ¿O me equivoco, comandante? Efectivamente, mi querida Julia, no te equivocas. Vamos a entrar un poquito en el contexto ya hacia la batalla. Eh, bueno, como les explicaba hace un rato, China está dividido en tres reinos. Entonces, ahora sí, repasando Shu, Wu y Wei. ¿No? Wei al norte, Shu al suroeste y al sureste, Wu. Una vez que entendemos esta división de poderes, entendemos que Cao Cao y la facción de Wei estaba marchando hacia el sur para aplacar tanto a Liu Bei como a Sun Jian y terminar con esta rebelión y unificar de nuevo China. Para Cao Cao es más fácil marchar primero contra Liu Bei porque Liu Bei no tenía un ejército per se. Sun Jian sí lo tenía. Entonces marcha primero contra el señor Liu Bei. En el camino para conquistar al señor Liu Bei tiene que pasar por algunas otras facciones más pequeñas donde va derrotando. Y estos comandantes que yo mencionaba hace un momento, Cao Jun, Ma Cao, Wang Yu, Zhang Fei, que pertenecían a otras facciones que son derrotadas y que alcanzan ellos a salvar sus vidas en la batalla donde hayan sido derrotados, se van uniendo a la causa del señor Liu Bei. Para llegar a la batalla de Chibi es importante hacer un pequeño previo en una batalla anterior que es la batalla de Changban. En la batalla de Changban, la caballería de élite de Cao Cao
había ya alcanzado al señor Liu Bei y lo había acorralado en el pueblo de Changban. Básicamente lo que las tropas del señor Liu Bei hacen refleja muchísimo el tipo de liderazgo que tenía Liu Bei. Los generales Wang Yu y Zhang Fei o Zhang Fei hacen un frente sabiendo que no tenían posibilidad de ganar, únicamente para ganar tiempo para que todos los civiles de la ciudad de Changban, entre los cuales estaba la familia del señor Liu Bei, pudieran evacuar la ciudad de Chibi. Y lo logran, ¿no? Definitivamente el ejército del señor Liu Bei es derrotado en la batalla de Changban, pero el tiempo lo compran bastante bien. Y aquí hay una historia muy interesante de el general que yo traigo tatuado en el brazo, que es mi general favorito, que es Zhao Yun. Una vez que salen del pueblo de Changban, las tropas de Liu Bei se retiran de estar haciendo el frente para que los civiles salgan y avanzan. La gente que cuidaba de la familia de Liu Bei se da cuenta que el hijo de Liu Bei no venía con ellos. Estaba la esposa del señor Liu Bei, pero su hijo no venía, que se llamaba Liu Shan. Y al darse cuenta de esto, el señor Liu Bei pues dice, no, yo me regreso. Pero sabiendo que el líder es el más importante y que no puede arriesgar su vida, el general Zhao Yun, dice, yo voy por tu hijo. Entonces, es muy sabido que el general Zhao Yun, probablemente el mejor jinete en el ejército de Liu Bei, se regresa al pueblo solo, pueblo que ya estaba tomado por las tropas de Cao Cao, y a base de fuerza y de habilidad y de pericia y de mucho valor, rescata a Liu Shan y sale corriendo de en medio de las tropas y de una ciudad tomada por el ejército imperial con el niño cargándolo, ¿no? Como una mochilita, ¿no? Si ustedes van a China, hay más de una estatua del general Zhao Yun, sobre todo en esa parte. Cuando yo fui a la luna de miel con mi mujer, en, bueno, fuimos a la ciudad de Chengdu, que Chengdu fue la capital de la facción de Shu, y ahí hay varias estatuas del general Zhao a caballo cargando al hijo de Liu Bei. Es un acto en China que está reconocido por la historia y que es un acto de valentía brutal. Entonces a mí me gusta muchísimo pensar siempre en Zhao Yun, ese guerrero que se atrevió a hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, una vez terminada la batalla de Changban, pocas opciones le quedan a Liu Bei más que marchar más al sur e intentar aliarse con la facción de Wu. Entonces, una alianza, una vez más hablamos de las alianzas. La semana pasada en el podcast hablábamos de la alianza que había hecho Flavio Aesio con los visigodos. Pues hoy es otra vez las alianzas, la diplomacia, como decía Penélope en el podcast pasado. Pero entonces Liu Bei marcha al sur, sugerido. Es importante, aquí empiezan a aparecer otros personajes importantes. No solo tenía muy buenos comandantes Liu Bei, sino prácticamente el mejor estratega del reino. Un estratega que Cao Cao había buscado para que fuera su estratega, el estratega del ejército imperial, que es Zhuge Liang o Zhuge Liang, que le llamaban el dragón dormido. De manera, digámoslo así, voluntaria, ya que los valores y por lo que luchaba, el propósito del señor Liu Bei era el más noble. Zhuge Liang se acerca con él y le pide que lo deje ser su estratega. Esta es una movida importantísima para el ejército de Liu Bei, porque Zhuge Liang es uno de los factores de éxito más importantes en las batallas por venir, particularmente en la batalla de Chibi, ¿no? Una vez que empieza a marchar Liu Bei hacia el sur,
Esto se lo propone Zhuge Liang y le dice es que no hay ninguna otra manera de que nosotros podamos hacerle frente a Cao Cao más que marchando al sur y aliándonos con Sun Jian. Bueno, Sun Jian ya no estaba como líder del sur en esa misma época Sun Jian es asesinado. Después su hijo Sun Ce, que era el más grande, también es asesinado. Y el que queda al comando de la familia Sun es Sun Quan o Sun Quan, que es su hijo más chico. Entonces ya nada más quedaba Sun Quan. Marchan al sur y a través de algunas pláticas y algunas cosas, Zhuge Liang junto con el señor Liu Bei logran formar esta alianza con la familia Sun en el sur. Aquí aparece otro personaje sumamente importante, que es el virrey, que es Soyu. Yo sé que hoy van a ser muchísimos nombres, ¿no? Bueno, por cierto, hoy no sé por qué hoy no saludé a mis niños, que están aquí sentaditos conmigo. Es que estamos en otro lugar que nos ha costado un poquito de trabajo, pero aquí está sentadito en un escritorio así chiquito Bob Esponja. Está Valentina, que ya nos interrumpió como 3 veces la grabación del podcast. No voy a decir la razón porque no pienso ridiculizarla en YouTube. Y sentado ahí, como siempre, en su celular haciendo absolutamente quién sabe qué. Tenemos a Rolito. Hoy la Nina no está porque, por lo que tengo entendido, está de vacaciones y se fue a celebrar su aniversario de noviazgo con Lalito. Me imagino que espero que esté más feliz que nosotros. No creo, porque hoy nos fue muy bien en el día aquí en la compañía. Pero, bueno, otra vez saludo a los niños, que normalmente siempre los saludo. Ahí vale a poner sus deditos. Pero bueno, para continuar, entonces, una vez formada esta alianza de el señor Liu Bei con el señor Sun Quan, o con el señor Sun Quan, pudiera parecer que los odds se equilibran un poquito para estas dos facciones. Sin embargo, una vez más vamos a entrar en los números, como siempre, de la batalla. Los números de esta batalla, híjole, tienen números muy, muy diversos. Hay fuentes que hablan de 800,000 soldados por parte del ejército imperial chino, lo cual, siendo China, híjole, no me sorprendería mucho. 50,000 nada más del lado de Liu Bei y Sun Quan. Las fuentes más fidedignas hablan de 250 300,000 soldados del lado de Cao Cao, lo cual me parece más creíble. Aún así era un 5-1, 6-1, y como siempre hablaremos, como decía Julia, de esta desventaja numérica, la cual hace que esta batalla sea más interesante. Una vez que tenemos claro esto, hoy, como les decía hace rato, discúlpenme, voy a hacer muchísimos nombres. Sé que son muchos nombres muy raros, pero es una historia padrísima. Mencionaba hace rato, aparece el virrey Soyu, que es el estratega y el pelado más inteligente de la familia Sun, que prácticamente aliado con Zhuge Liang, que es el dragón dormido que les mencionaba hace rato, hacen una mancuerna impresionante y brutal para empezar, para enfrentar a Cao Cao, ¿no? Entrando un poquito en contexto de la batalla se lleva a cabo en el río Yangtze, en la actual provincia de Wuhan. Para muchos esto no significa nada, pero bueno, el Yangtze es uno de los ríos más grandes del mundo y era muy importante para Cao Cao conquistar esa parte, porque había una base marítima muy importante cerca de ese punto para poder ahí hacer base y de ahí empezar a invadir el sur. Contexto de la batalla: el ejército de Cao Cao en el norte es un ejército de infantería y caballería de élite. La mejor caballería la tenía Cao Cao, pero no era un ejército que estuviera acostumbrado a estar en el agua. Y esto representa una gran ventaja y Soyu y Zhuge Liang lo saben.
A pesar de esto, bueno, importante destacar que el estratega de Cao Cao, que se llamaba Guo Jia, había muerto recientemente. Y esto era un major setback para el ejército de la facción de Wei. No tenían a su estratega. Los estrategas en los ejércitos son importantísimos. Pues resulta que en medio de todo esto, Cao Cao dirige su ejército hacia el sur, ya casi llegando a la parte donde los estaban esperando las tropas de Liu Bei y de Sun Quan. Se da cuenta que es por río, arman todos los barcos, se van todos los soldados de Cao Cao en barcos para llegar a ese punto. Y empiezan los problemas para Cao Cao. ¿Por qué empiezan los problemas para Cao Cao? Porque sus tropas no estaban acostumbradas a ir en barco. Empecemos por algo que yo sufro muchísimo, y eso lo sabe mucha gente que ve este podcast. Yo no puedo con los barcos, me mareo nada más de verlos. Entonces, el mareo, sí, 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 sí. El mareo no solo es algo que pues te pueda ahí medio poner mal. Tú imagínate ir 3 o 4 días en un barco cuando no puedes. La mayoría de las tropas no estaban acostumbradas a ir en agua. Entonces el seasickness o el mareo se vuelve un problema para las tropas de Cao Cao. Y para cuando llegan a la bahía del acantilado rojo, que es donde ellos iban a pelear, la mitad de las tropas venía deshecha, deshidratados, todos vomitaban por todos lados, los barcos hechos un desastre. Entonces Cao Cao hace su campamento en el lado norte. Al lado sur estaban las tropas de Liu Bei y las tropas de Sun Quan, ¿no? Liu Bei y Sun Quan no se llevan particularmente bien, lo cual va a representar un reto a lo largo de esta batalla. Pero Soju y Zhuge Liang se entienden bastante bien. Son dos personas muy inteligentes, los dos estrategas de cada uno de los... Bueno, en el caso de Zhuge Liang era un estratega puro, y en el caso de Soju era un comandante y un estratega. El pelado era algo muy completo. Y resulta que en el camino se ponen a planear cómo van a derrotar a las tropas de Cao Cao. Mientras tanto, del otro lado, Cao Cao está muy confiado, tiene 250 300 mil soldados, sabe que del otro lado hay alrededor de 40 50 mil soldados, pero tomemos en cuenta que las tropas de Sun Quan eran tropas brutalmente experimentadas en el agua, eran mucho mejores, eran prácticamente piratas, habían vivido en el agua, particularmente el comandante Huang Gai, que es el que iba a liderar el ataque. Entonces, ¿qué solución le proponen sus comandantes? Y aquí es donde también voy a hacer una anotación. ¿Es importante escuchar a tus comandantes? Sí, pero también es muy importante saber que la responsabilidad final es la tuya. Yo por eso ahí batallo mucho con mis comandantes o con mis directores, porque muchas veces ellos pueden tener una excelente idea, pero sé que si no funciona la responsabilidad no es de ellos, es mía al final. Sí. Últimamente hemos tenido problemas en RD que ha causado un becario, de verdad no exagero, que han terminado en dirección general. ¿Eso pudiera estar mal? Probablemente sí, pero al final del cuento alguien tiene que responder últimamente. Entonces, en ese caso, pues la final responsabilidad de cualquier toma de decisión va a caer en el comandante final o en el general, así como en el director general en una compañía. Los comandantes de Cao Cao le proponen un sistema mediante el cual todos los barcos que estaban formaditos ya muy bien puestecitos, listos para la batalla en unos días, pudieran unirse a través de un sistema que se podían unir y desunir, pero tampoco era tan fácil, no era un Lego. Entonces, una vez unidos los barcos tomaba varios minutos desarmarlos, pero una vez unidos
Esto significaba que los barcos a la hora de unirse podían similar bastante tierra firme y no iban a estar moviéndose tanto los barcos porque el Estados Unidos iba a ser más firme y las tropas iban a poder luchar mejor, lo cual Cao Cao considera una extraordinaria idea. Cao Cao sabía que muy probablemente lo que iban a intentar a usar las tropas de Sun Quan y de Liu Bei era un ataque de fuego. Pero ahí viene la parte interesante. La parte interesante es que el viento estaba hacia el sur, lo cual era una protección natural para Cao Cao. ¿Por qué? Porque si tú aventabas fuego y el viento soplaba hacia ti, tus barcos eran los que se iban a incendiar y no los del enemigo. Entonces, la batalla se empieza a armar desde antes, como todas las batallas, en un cuarto de guerra en donde se sientan Zhuge Liang, Soju, Guan Yu, Zhao Jun, Liu Bei, todos los grandes comandantes del lado sur, y empiezan a decir cómo vamos a atacar a Cao Cao. En esta batalla podemos ver una vez más, como en muchas de las que has hecho para tu podcast, la importancia de los líderes en la batalla. Aunque Cao Cao es un comandante temible, un estratega y un guerrero bastante diestro, la superioridad numérica de su ejército, desde mi punto de vista, le jugó en contra. Provocó que se confiara y de cierta manera subestimara al enemigo. Un error que siempre que se comete, cobra factura. Además, del otro lado, Zhuge Liang y Zhou Yu representaban un serio reto intelectual para el ejército imperial. Aquí entras en un tema bastante importante, la estrategia y el dominio de los elementos externos, en este caso, el clima. El conocimiento de este tipo de factores es, sin duda alguna, una ventaja competitiva en situaciones complejas de batalla. ¿Alguna vez has utilizado este tipo de recursos en tu camino como director general de RD? Cuéntanos cómo los has aprovechado en tu compañía. Bueno, efectivamente, mi estimada Julia, el control de los recursos externos, en este caso el clima, va a jugar un factor determinante en la batalla. Déjame acabar de contarte o de contarles cuál es el proceso de esta batalla. Zhuge Liang, que era el estratega de Liu Bei, se encarga de empezar a analizar todos los signos meteorológicos y empieza a ver el cielo y las nubes. Y él dice, en 2 días el viento va a cambiar. Entonces, ¿qué necesitaban? Ganar 2 días y que el viento cambiara. Porque si el viento cambiaba, la estrategia efectivamente les iba a funcionar. Porque si el viento soplaba hacia el norte, un ataque de fuego era ideal. Los barcos de Cao Cao estaban amarrados unos a los otros, entonces iba a ser aquello la fogata más grande de China. Entonces, resulta que en ese momento el señor Liu Bei decide retirarse y dice, la verdad es que 250,000 tropas de parte de Cao Cao contra 50,000 nuestras. Tomemos en cuenta que de las 50,000 que estaban peleando por el lado del sur, 20,000 aproximadamente eran de Liu Bei y 30,000 eran de Sun Quan. Entonces son mis últimos 20,000 soldados y no me los pienso jugar en esta. Y el señor Liu Bei se retira con sus grandes generales, con Guan Yu, con Zhang Fei, con Zhao Jun. Pero Zhuge Liang se queda, el estratega de Liu Bei. Entonces, la inteligencia de este guate era una cosa de otro planeta. Una vez que se va el señor Liu Bei, el señor Liu Bei se retira, Sun Quan estaba enojadísimo. Soju, que es el estratega de Sun Quan, le dice, tranquilo, con esto vamos a poder jalar, no te preocupes. Pero Sun Quan estaba enojadísimo porque lo había traicionado Liu Bei. Cosa que pudiera sorprendernos porque hablaba yo hace rato de que Liu Bei era el más honorable de todos ellos, pero esto es lo que sucede.
Ahora les voy a contar una anécdota muy padre que pasó en esta batalla. En algún punto, cuando se dan cuenta que van a estar muchas flechas, Zhuge Liang se da cuenta que no tienen suficientes flechas. Soyu dice, no tenemos flechas, ya no tenemos dinero. Y a Zhuge Liang se le ocurre un plan extraordinario. Se sube junto con Lu Su, que Lu Su es otro de los estrategas de Liu Bei que se queda con él, en un barquito. Y le pide a las tropas de Sun Quan que le preparen 30 o 40 barcos, que eran pues muy poquitos, tomando en cuenta que del otro lado habría probablemente miles de barcos. Y los llena de paja en el techo y por todos lados de paja. Le construyen soldados de paja, les ponen lanzas. Y decide hacer un ataque fingido contra las tropas de Cao Cao. Cuando las tropas de Cao Cao ven venir los barquitos, 40 barquitos o 50 barquitos, de lejos, los comandantes empiezan a morir de la risa y dicen, bueno, estos cuates, ¿qué van a hacernos con 50 barquitos? Los comandantes de Cao Cao lo que ordenan es que los fusilen con flechas. Todos los arqueros del reino de Wei toman sus arcos y sus flechas y fulminan a los barquitos. Pero ¿qué es lo que sucede? Pues los barquitos eran una trampa porque estaban llenos de paja y de soldados de paja. No, no se incendiaron. Simplemente les dispararon flechas. ¿Qué es lo que necesitaban las tropas del sur? Flechas. Y a la hora que disparan, se pegan todas las flechas en la paja. Los pelados juntan miles y miles de flechas y de repente los barquitos se empiezan a alejar. Los otros cuates se quedan botados de la risa. ¿Ven el intento tan ridículo que hicieron los del sur de atacarnos? Pues no, había sido una treta por parte de Zhuge Liang para conseguir las flechas. Ese tipo de estrategias me parecen extraordinarias. Después revisaremos algunas otras. Hay un comandante napoleónico que a mí me gusta mucho, Antoine Lasalle o Lasalle, que también lo vamos a revisar y también tiene este tipo de imaginación. Pero bueno, tomando en cuenta esto, la inteligencia es brutalmente importante para, para sacar adelante las batallas. Y sí, la respuesta, Julia, para mí es sí he hecho yo y sí he tenido que hacer muchas veces este tipo de estrategias para sacar adelante la compañía. La motivación de las tropas es una de las partes más importantes y más complejas que puede tener una compañía. Y siempre lo he dicho, liderar una compañía no es para todos, liderar punto, no es para todos, es una gran responsabilidad, no a todo el mundo le gusta ser responsable y las estrategias que hemos hecho en la compañía han variado de todo a todo. Llevo casi 8 años al frente de esta compañía y hemos pasado la pandemia, hemos pasado 2 cambios de gobierno, es decir, ha habido siempre retos y ahora el reto continúa y seguirá habiendo retos en donde tenga yo que hacer gala de estrategias y de tomar en cuenta los factores externos y de cómo aprovecharlos o de cómo cuidar a la compañía de esos factores. Pero bueno, yo no te he preguntado nada. ¿Y tú, profesor, el aula debe ser todo un reto, mantener a los alumnos interesados en un tema, sobre todo en temas tan complicados y tan complejos como las cruzadas, debe de ser todo un reto. ¿Cómo mantienes tú el orden en las filas en la universidad? Comandante, claro, mi trabajo es un gran reto. Mantener a los alumnos interesados requiere mucha inteligencia y la capacidad de lograr que ellos imaginen las cosas que yo cuento en el aula, pero en definitiva no se compara con el campo de batalla en el que tú has estado los últimos años. Tu campo de batalla es mucho más despiadado que el mío. Bueno, definitivamente el campo de batalla es de las empresas es despiadado, coincido contigo, mi querida Julia, pero pues es el que es. Y bueno, para continuar con la batalla, podemos concentrarnos en el desenlace, pues nos quedamos entonces con la tradición del Liu Bei, con las tropas del sur rogándole a todos los dioses que el viento cambiara, ¿sí? Eh, tenían que ganar tiempo. Ya había corrido uno de los 2 días, pero veían que las tropas
de Cao Cao ya se estaban preparando para atacar y faltaba todavía un día para que cambiara el viento. Y entonces sale uno de los planes también secretos más fregones que he visto en batallas jamás, ¿no? Cuando las tropas de Cao Cao están subiéndose a los barcos ya listos para atacar y decir, hoy vamos a acabar con las tropas de Sun Quan, la caballería y las tropas de Liu Bei atacan el campamento de Cao Cao. Entonces resulta que el señor Liu Bei no había escapado, había fingido una retirada. Hemos visto esas estrategias en repetidas ocasiones, pero nunca tan bien hecha como esta, porque inclusive Sun Quan, que es el líder del otro ejército, no sabía. El único que sabía era Soyu, que es el estratega de Sun Quan. Por eso Soyu estaba tan tranquilo y le decía a su líder, cálmate, tranquilo, va a salir todo bien. Porque Zhuge Liang y Soyu se habían puesto de acuerdo de este plan. Y Liu Bei no le podía decir a Sun Quan, porque entonces se iba a enterar más gente. De manera secreta se retiran. Cuando Cao Cao ve que se retiran, se confía aún más. Como bien decía Julia, se confía Cao Cao. Se retiran hacia el norte, le dan la vuelta a la bahía, nadie los persigue, dicen estos cuates ya se fueron. Y cuando las tropas de Cao Cao empiezan a abordar los barcos, por la parte de atrás caen las tropas de Liu Bei para ganar ese último día. Las tropas de Cao Cao empiezan a salirse de los barcos otra vez, empiezan a intentar defender el campamento porque es un ataque sorpresa. Las tropas de Liu Bei atacan y se retiran, ganan este último día. Y al tercer día, sí, se dan cuenta las tropas del sur que el viento ha cambiado de dirección. Entonces el plan del capitán Huang Gai se puede poner en acción. ¿Y cuál era el plan del capitán Huang Gai? Como se los decía hace unos minutos, es un ataque de fuego. El capitán Huang Gai es muy importante porque yo siempre he dicho, a los soldados los hace el entorno en el que crecen. Las tierras más rudas, más duras, hacen soldados más fuertes. Y en el sur, el tema de la piratería y de la cantidad de complejidades en el mar que había hecho a las tropas del capitán Huang Gai muy rudas. Ellos son los encargados de llevar a cabo el ataque de fuego sabiendo que cada uno de ellos podía morir o probablemente iba a morir. Porque ¿cuál era el plan? El plan era llenar estos barcos de aceite e irlos a estampar contra los barcos de Cao Cao, que estaban todos amarrados, y que el fuego prendiera por todos lados, ¿no? Entonces, si leemos o si leen el libro del Romance de los Terrenos, la escena está muy bien descrita. Claro, es un libro novelizado, por supuesto, no es una crónica histórica, sino es un libro novelizado que tiene muchas ups and downs, pero sirve perfectamente bien para ubicar este periodo del tiempo. Se habla de que todos los soldados escriben una carta para sus familias y le entregan a soldados para que se las entreguen porque sabían que iban a morir. El ataque de fuego del capitán Huang Gai funciona. Todos los barcos de Cao Cao, del norte de Wei, se incendian. Y entonces después de eso, todos los barcos de Sun Quan atacan. Por el norte ataca otra vez Liu Bei y 50,000 soldados son capaces de derrotar a 250-300,000 soldados por parte de Cao Cao. Esta es una de las batallas más impresionantes. Hago mucho énfasis en que las tropas imperiales no estaban diseñadas para pelear en mar y venían probablemente de la parte más rica de China, que era el norte, donde estaban las capitales. La gente del sur era más aguerrida, más brava, estaban acostumbrados a vivir con mucho menos, con poco. Hablamos también de esto cuando hablábamos de la diferencia entre las tropas griegas y las tropas persas, en cómo veían ellos la batalla, en la batalla de las Termópilas. Y en el tema de los empresarios no es diferente. Los empresarios
mexicanos somos sumamente rudos. ¿Por qué? Porque luchamos contra o crecemos en un entorno tremendamente hostil. ¿Sí? Y cuando vamos a veces a otros países en donde las cosas funcionan, digamos que, no quiero decir más fácil, pero sí de mejor manera, pues de pronto para nosotros no es tan difícil caminar. Porque en México aprendimos a caminar entre piedras, espinas, ya te cayó esto, ya te movieron por allá. Entonces, el empresario mexicano es un empresario muy, 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 muy poderoso. Y es importante destacar que en las tierras duras es donde se hacen los soldados más fuertes. Coincido contigo, comandante. El campo de batalla hace más fuertes a los guerreros. Las tierras inhóspitas siempre han tenido grandes ejércitos. Podemos hablar de los mongoles en su época, salidos de la estepa del norte de China, tierras brutales que forjaron guerreros implacables. Hoy en día las cosas no han cambiado. Ser empresario en cualquier país del mundo es un gran reto, sin duda, Diego, pero serlo en un país tan retador como México definitivamente le agrega un grado mayor de complejidad. Coincido contigo, profesoresa, y, y bueno, para darle un poquito cierre a la batalla, Cao Cao es derrotado, las tropas del sur ganan. Muchos de ustedes sé que no van a continuar leyendo, entonces les voy a contar el final. El final, desgraciadamente, no siempre es romántico. Aunque esta batalla fue ganada por el sur y por los ideales de Liu Bei, la guerra la acaba ganando el norte, Wei, Cao Cao, y la familia Cao se convierte en dinastía. Liu Bei para muchos fue olvidado en el tiempo, al igual que la familia Sun. Y bueno, ese es el fin de la batalla del día de hoy, donde la conecto yo brutalmente con el tema de las empresas. Y aquí sí es muy notorio. El clima y conocer todo lo que te rodea es de vital importancia para el manejo de un negocio. Mientras más grande el negocio, es todavía más importante estar al tanto de los factores externos. A los negocios más grandes, los factores externos les pueden afectar muchísimo. Hablemos, por ejemplo, de una empresa que tenga ya una IPO, que ya tenga acciones en la bolsa y que salga el presidente o la presidente a decir, híjole, es que las cosas en México se ven complicadas. No. Al día siguiente la bolsa de valores picada, tu empresa valía 10 pesos, ahora vale 7. No. Entonces, los factores macroeconómicos afectan muchísimo las empresas más grandes. No quiero decir que a las chicas no, pero los afecta de menor manera. Acuérdense que siempre tenemos el tema de la economía macro y de la economía micro que se mueven de la mano pero no van juntas. Es decir, van a diferentes tiempos. En México, por ejemplo, y en cualquier país prácticamente del mundo, cualquier empresa tiene que estar al tanto de un cambio de gobierno. ¿Sí? Ese es un ejemplo y probablemente el mejor que puedo poner ahorita, ¿no? El año pasado aquí en México tuvimos cambio de gobierno. Cambio de gobierno significa incertidumbre para la gente, significa alto a las inversiones, significa alto a los riesgos, significa ser conservador, significa quiero mi dinero en la cuenta. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta, valga la redundancia. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta los factores externos. En México los factores externos son muy complicados y hay que tomarlos todos en cuenta, incluidos los factores de seguridad. Entonces, la capacidad de un líder, ya sea de él ver estos factores externos o de tener este estratega como lo fue Zhuge Liang o como lo fue Soju en el caso de los ejércitos del sur, es tremendamente importante. Porque a veces no te puedes concentrar tanto en el plan de guerra como en el estar viendo los factores externos. Es importante a lo mejor a veces tener esa persona que esté al tanto de los factores externos para que tú te puedas concentrar en el plan de batalla. No, pues mis queridos guerreros y estrategas, este fue el podcast del día de hoy. Espero lo hayan disfrutado. Quiero agradecer especialmente a Julia por haber estado hoy con nosotros. Julia, fue un placer tenerte hoy con nosotros y espero verte pronto con nosotros de nuevo.
Diego, disfruté muchísimo compartir el micrófono contigo en el podcast de hoy y aprender de un tema que no es uno de mis fuertes. Me quedo con muchas ganas de volver a estar contigo en otro episodio, pero esta vez haremos algo de Roma o de la Edad Media. ¿Te parece? Te dejo un fuerte saludo y espero que nuestro auditorio haya disfrutado tanto como yo haber estado aquí contigo hoy. Espero vernos pronto. Te dejo un fuerte abrazo y hasta la próxima, mi comandante. Te mando un fuerte abrazo también a ti, Julia. Fue un placer tenerte por aquí y claro que sí, la próxima vez haremos algo donde tú puedas participar mucho más. Roma o la Edad Media me encanta. Pues bueno, mis queridos guerreros y estrategas, este fue su podcast Batallas y Negocios. Espero hayan disfrutado la batalla del día de hoy. Fue un tema menos común. Hablamos de China, hablamos del este, un imperio más escondido y más misterioso. No olviden que subimos podcast todos los jueves. Síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima batalla.